Hola, buen día. Estaba buscando un cafecito, sorry. Sin cafecito, nadie verá al Señor. Así que ten tu cafecito a mano, tu tecito a mano, lo que tú tomes diariamente. Cafecito rico en la mañana, para despertar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo por allá? ¿Ah? Hoy día amaneció más fresquito, amaneció un poquito más frío. Pero es así, pues. Estamos ya terminando abril. Ayer hablaba con unas personas de la iglesia. Y la verdad que, al igual que el año pasado, el tiempo va pasando rápidamente. Y, pero por un lado bueno y por otro lado no, porque seguramente muchos de nosotros teníamos metas y objetivos para este año, teníamos cosas para hacer y cumplir este año. Y tal vez de alguna manera a veces se ven medio truncados todas estas cosas, ¿cierto? Pero Dios tiene el control de todo y bueno, hay que ver qué es lo que, para dónde nos lleva este camino que Dios de alguna manera nos está guiando esta mañana, ¿cierto? Hola, Julita, buen día, ¿cómo están? ¿Tiene su tecito, su café, Julita? Jenny, todos los que están viendo ahí, ¿cierto? Andrés, Jorge, Julita, Lavani, todo, ¿cierto? Buen día. Cafecito, algo, no tengo nada para comer porque yo ya comí lo que tenía que comer esta mañana, que fue un batido. Yo en la mañana estoy tomando un batido de plátano con manzana, con arándano y un poquito de yogur, la mitad de un yogur natural. Con eso ando bien. Bueno, ya son las 9:05, ya sí estamos. Bueno, lo en tu casa anteriores, ¿cierto? Para aquellos que han seguido, que han estado constantemente como siguiendo esto, ¿cierto? Lo en tu casa anteriores hemos estado viendo los últimos tres, hemos estado viendo los Sígueme de Jesús. Y está interesante porque Jesús no invitó a nadie a seguir una religión. Jesús no invitó a nada a seguir a un conjunto de reglas. Jesús invitó gente a caminar con él. Así que, ¿por qué no donde estamos? Hagamos una oración, oremos, entreguemos este día a Dios y que podamos tener sabiduría de lo alto para poder comprender lo que Dios tiene para decirnos. ¿Les parece? Así que, ¿por qué no oremos? Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, tú tienes el control de cada situación y circunstancia, Dios. Señor, te amamos, te queremos, proclamamos a los aires, proclamamos al ambiente, Señor, que tú eres Rey, que tú eres Señor y que tú tienes el control de todas las cosas. Así que, Padre, yo bendigo esta mañana a cada persona de nuestra iglesia, a cada persona que nos va a ver esta mañana y que, Padre, podamos crecer cada día más y más en confiar en ti. Que cada día podamos tener un paso más de confiar, esa fe de que confía completa y plenamente en ti, Señor. Así que, Padre, echamos fuera los miedos, los temores, las inseguridades, Señor, los obstáculos los sacamos y, Señor, oramos para que tú hagas el camino, Señor, por el cual tenemos que caminar. Te damos gracias esta mañana, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu palabra, que podamos tener una mejor y mayor comprensión de quién tú eres, Dios. Te damos gracias, Padre, esta mañana. Bendice, Señor, nuestras familias, Señor, nuestro esposo, esposa, hijo, Padre, que tal vez en muchos lugares están comenzando sus días, ya sea laborales o la casa, pero Padre, yo te pido, Señor, que tú bendigas nuestras familias. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor y por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, como les decía, en los vivos anteriores acerca de... Hola, Verónica, ¿cómo estás? Roxy, todo bien, se están levantando, algunos tienen cara de sueño. Ya, vayan a buscar su cafecito, vayan a buscar su café o su té. Y en los vivos anteriores estuvimos viendo cómo ¿cierto? La Jenny y todo. Felipe, hola, hijo. Todo, cómo Jesús llamaba a personas. Jesús
algunos le hablan de reclutar. Yo creo que la palabra reclutar es compleja porque la palabra reclutar implica como casi una obligación o casi una imposición. Pero Jesús nunca, hola Ronald, ¿cómo estás? Jesús nunca obligó nada a nadie, Jesús nunca impuso nada a nadie, Jesús invitó a personas a caminar con Él. Buenos días, Karen. Jesús simplemente le dijo a personas, les dijo, vamos, caminemos, pero nunca obligó nada a nadie. Jesús nunca le dijo, bueno, tienes que hacer esto, tienes que, si no, no te voy a rechazar. No, Jesús simplemente caminó con personas y caminó en esta vida, caminó en las calles de Jerusalén, caminó en las calles donde tenía, y Él invitaba a personas constantemente, y en ese invitar, buenos días, Alejandro, y en esa invitación, Él enseñaba. En esa invitación Él mostraba, Él hacía milagros, Él mostraba su carácter y la gente iba aprendiendo e iba captando de esto, pero Él nunca obligó nada y Jesús no ha cambiado, es lo mismo hoy día, Él nunca va a obligarte nada a ti, Jesús nunca va a imponerte algo a ti, porque Jesús va a trabajar con nosotros de manera voluntaria y va a esperar que nosotros voluntariamente podamos tomar decisiones por Él. Esa es la realidad. No es que Jesús va a decir, tienes que no. Jesús es tan amable, es tan gentil, es tan bondadoso, es tan paciente, tolerante con cada uno de nosotros, que al final siempre va a caminar de una manera voluntaria con cada uno de nosotros. Así que cuando alguien quiere imponerte algo, escúchame esto, mira, cuando alguien quiera imponerte algo, cuando alguien quiere decir, la iglesia o el pastor o quien sea, el líder, que tú tienes que, ese tú tienes que es complejo porque Jesús no trató así a la gente, ¿ya? Jesús simplemente cuando habló con la mujer samaritana, cuando habló con Nicodemo, cuando habló con cada persona que habló, Él nunca obligó nada a nadie. Él simplemente expresó su visión, su cosmovisión de ideas y la gente las tomaba y las asumía. Entonces es tan importante que entendamos esto porque hoy día todo lo que es religión y todo lo que es el concepto religioso que a veces nosotros conocemos es un concepto de imposiciones, es un concepto de normas, es un concepto de reglas a cumplir. Pero Jesús no hizo eso. Jesús nos invitó a caminar con Él. Bueno, a modo de resumen, cuando partimos hablando de esto, hablamos cuando Jesús llamó a Mateo, ¿se acuerdan? Y leímos en Mateo 9, por si quiere escribir por ahí. Sí, en Mateo 9, del 9 al 10, Jesús invitó a una persona. Dice así, Mateo 9, 9, 10. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y le dijo, sígueme. Le dijo, sigue. Mateo se levantó y lo siguió. Y mientras estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. La primera persona que Jesús llamó fue Mateo. ¿Quién era Mateo? Un recaudador. Alguien que era tildado de traidor, alguien que era tildado como un usurero, porque en ese tiempo, para recordar, hacer el contexto, el imperio romano tenía subyugado y tenía impuesto unas normas sobre el pueblo judío. Y es súper importante entender esto porque había una imposición ahí, un estado de sitio, había un estado de sitio sobre los judíos. Los judíos tenían que pagar un impuesto a los romanos y para eso los romanos utilizaron a otros judíos. Y cuando los judíos miraban a esos recaudadores, los judíos los trataban como traidores, los apartaban, eran como leprosos. No, yo no quiero, este es un traidor. Entonces cuando Jesús llama a Mateo, Mateo era un traidor. Y Jesús va, que nadie lo quería. Pero Jesús pasa por al lado y le dice, Mateo, sígueme. Y para Mateo yo me imagino que alguien que nadie le habla, nadie lo pesca, y lo tratan mal, cuando pasa alguien por al lado y le dice, oye, sígueme, él se sintió sumamente amado, importante, se sintió bien. ¿Y qué es lo que hizo? Inmediatamente dejó todo lo que tenía y le siguió. Dejó todo lo que tenía y le siguió. Y inmediatamente después muestran a Jesús sentado a la mesa en la casa de Mateo. El versículo siguiente dice, mientras Jesús estaba comiendo con Mateo. O sea, Mateo lo siguió y le dijo, oye,
Buen día, Lorena, Emma. Entonces Mateo le dijo, ya te sigo, Jesús. Te invito a mi casa, vamos a almorzar, vamos a tomar once. Y lo invitó a la casa. Y seguramente en el camino mandó a buscar a su amigo. ¿Y quiénes eran sus amigos? Más recaudadores y dice, pecadores. Y Jesús se sentó a la mesa a comer junto con los recaudadores y los pecadores. Y es súper importante porque Jesús no vino a llamar, como después tú vas a poder leer, no vino a llamar a los justos, vino a llamar a pecadores, no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, en el primer sígueme de Jesús, determinamos tres cosas. Lo primero que determinamos fue que ser pecador no es un impedimento para seguir a Jesús. Ser pecador no es un impedimento para seguir a Jesús. Y uno dice, no, pero a mí me han dicho mucha gente, pastores que usted no me conoce, pastores que usted si supiera, pastores que yo tal vez no sé, pero Jesús claramente lo sabe. Entonces, cuando nosotros entendemos que ser pecador no es un impedimento para seguir a Jesús, y con esto no estoy promoviendo el pecado, no estoy diciendo sigue lo tuyo, no estoy diciendo. Simplemente estoy diciendo que Jesús se sentó a la mesa a compartir con pecadores y con gente rechazada de la sociedad. Jesús se sentó con ellos. Entonces determinamos tres cosas en el primer sígueme. Ser pecador no es impedimento para seguir a Jesús. Ser pecador no es impedimento. Lo segundo que determinamos fue que ser incrédulo tampoco es impedimento para seguir a Jesús. Porque en el contexto en que Jesús estaba, la gran mayoría de los que estaban ahí no sabían realmente quién era Jesús. No entendían realmente qué era Jesús. Ellos lo miraban y decían, él parece una buena persona, un buen filósofo, alguien bonito, lo voy a seguir. No lo seguían realmente porque ellos tenían la comprensión que tú y yo tenemos hoy día. Recuerda que tú y yo hoy día tenemos la Biblia, tenemos un montón de información que nos ayuda a poner nuestra fe y confianza en Jesús. Pero en ese tiempo no estaba eso. Lo único que había era un pueblo que se relacionaba con este Dios Jehová por medio de la Torá. Estaba la Torá, ¿cierto? Que era lo que realmente ellos se relacionaban. Entonces, en general, el pueblo de Israel era un pueblo creyente, era un pueblo, los judíos, era un pueblo que tenían puesta su confianza en un Dios. Pero aparece Jesús. Y este Jesús era muy interesante para ellos, pero no porque ellos realmente creían. Entonces, aprendimos que el ser pecador no es impedimento, ser incrédulo no es impedimento. Y aprendimos que la religión primero te dice cambia y luego sígueme. Primero cambia, te pone imposiciones y luego relaciónate con nosotros. En cambio Jesús lo hace al revés. Jesús te dice sígueme y en el proceso tú vas a ser cambiado. Sígueme y en el proceso de la relación, en el proceso de caminar juntos, va a ser cambiado. Entonces, eso es lo que aprendimos en el primer sígueme del llamamiento de Mateo. Luego vimos el llamamiento otro sígueme, ¿ya? Otro sígueme de Jesús, cuando llamó a 4 personajes. Dice en Mateo 4, del 18 al 21. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Y estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y más adelante había otros 2 hombres, otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que estaba con su padre en una barca remendando. Jesús también los llamó. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús llama a 4 de sus discípulos. Había llamado a Mateo, pero aquí llama a 4, Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y les dice lo mismo, síganme, vamos, caminemos juntos, vengan conmigo, aprendan a caminar junto conmigo. Entonces, este llamado, este sígueme de Jesús, es lo mismo para nosotros hoy día. Esto no ha cambiado, ¿cierto? Ni ha sido transformado. Por eso es que nosotros tenemos que aprender qué significa esto de sígueme de Jesús. Esto vamos juntos. Este sígueme no es una imposición, es algo voluntario que nos hace Jesús a cada uno de nosotros y nos dice, oye, vamos juntos, vivamos juntos esta vida. Y es lo mismo para nosotros hoy día. En el segundo sígueme,
Ya, en el segundo sígueme, ¿cierto? Aprendimos en el llamamiento de Pedro, de Andrés, de Juan y Jacob, 4 cosas. Aprendimos la importancia del sentarse y el aprender. La importancia de poder sentarse y escuchar, de aprender, de entender, Señor, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que qué es lo que tú enseñas? Seguir a Cristo, seguir a Jesús, significa saber lo que Él enseña. Seguir a Jesús significa saber lo que Él espera de nosotros, lo que Él espera de nosotros. O sea, a muchos de nosotros nos acercamos a Jesús y seguimos con nuestros propios planteamientos antiguos, con nuestros propios planteamientos con lo que veníamos. Pero lo que espera Jesús de nosotros es que podamos asimilar quién es Él, cómo es Él y dónde va Él. Por eso que es tan importante entender estos puntos, ¿ya? Así que, bueno, Jesús llamó a Pedro, Andrés, Juan y Jacob y les dijo 4 cosas. Lo primero que les dijo, mira, siéntanse y aprendan. Luego les pidió, cuando echaran el bote hacia el mar, les dijo, ¿me prestáis tu bote, Pedro? La importancia de entregarle a Jesús aquellas áreas de la vida que tal vez nosotros estamos controlando hoy. Después hay que salir a pescar con Jesús. Significa salir a ver cómo Jesús actúa, cómo Jesús quiere usarte, cómo Jesús quiere llevarte en todo tu proceso de la vida. Y por último, hay que soltar las redes, hay que confiar en Él. Por eso que el llamado de Jesús, y es tan interesante, y aquí pasamos al Sígueme 3, porque es tan interesante, porque el Sígueme de Jesús no es tan solo hacer buenas personas. Y a veces nosotros pensamos que Jesús nos llama para que seamos buenas personas. Que ya no digo garabatos, ya no tomo tanto, ya no hago esto. Ya es como un conjunto de normas que yo ya no hago. Un conjunto de normas que he dejado de hacer. Es un conjunto de normas que está mal políticamente, como Fernando lo dice. Este moralismo excesivo, ¿cierto? Que se impone. Pero el seguir a Jesús... No, Jesús nunca invitó a sus seguidores a ser buenas personas. Entonces, en lo que aprendimos del tercer sígueme es que Jesús no nos llama a ser buenas personas. Jesús no nos llama para ir al cielo. No hay una invitación de Jesús a decir, sígueme y te vas a ir al cielo. No porque para Jesús no fuera importante el cielo, sino que Jesús nos llamó a vivir un cristianismo aquí también. Y a veces nosotros estamos tan pegados al cielo que se nos olvida cómo vivir acá en la tierra. Cómo nosotros vivimos en este proceso, en este tiempo de vida que tenemos, no sé, 70, 80, 90, X años, ahora ni sabemos cuántos, ¿ya? Pero Jesús no tan solo nos llama a vivir pegados al cielo o al techo, sino que Jesús nos llama también a tener una vida hoy acá. Entonces es tan importante esto que Jesús no te llamó a ser tan solo una buena persona. Jesús no tan solo nos llamó o invitó para ir al cielo. Y por último, Jesús no nos llama tan solo para ir a la iglesia. A veces creemos nosotros que el cristianismo tiene que ser con el asistir a una iglesia, ser parte de ella. Pero el cristianismo es mucho más profundo que todo eso. El llamado de Jesús, escúchame esto, la invitación de Jesús a Mateo, a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacob y a cada uno de sus discípulos y a todas las personas que lo seguían era a tener una fe que confía en Dios. A tener una fe que confía en Dios. Aún las últimas palabras de Jesús en la cruz. Aún las últimas palabras de Jesús en la cruz fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún las últimas palabras de Jesús fueron, Señor, en ti confío. Jesús nos ha llamado constantemente a ese proceso. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando yo capto que de alguna manera el llamado de Dios es a confiar y no tan solo a ser moralmente correcto o a tener la conducta adecuada, porque eso en realidad no significa los cambios interiores. Hoy día vamos a ver otro sígueme que tiene que ver con ciertas características que Jesús espera de nosotros. Y voy a leer en Juan 13, hoy día el sígueme 4, ¿ya? Sígueme 4, ¿cierto? No sé hasta cuándo voy a seguir con eso, pero sígueme 4. Lo primero que dice Jesús en Juan 13, versículo 15, dice, les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, Jesús espera de nosotros que nosotros seamos como Él. Lo primero que yo tengo que entender es eso, que Jesús espera de nosotros que nosotros seamos como Él es.
Dice, les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho. Entonces, es un llamado alto, es un sígueme desafiante, es un sígueme a un punto tal vez podríamos decir casi exigente. Pero la verdad tiene mucho sentido porque tal vez en esto no vamos a estar de acuerdo muchos de nosotros, ¿ya? A mí personalmente me gusta la U. En las buenas, en las malas, donde esté la U de Chile. ¿Cuál es la característica de la U? Somos bullangueros, somos alentadores, vamos a estar ahí, vamos a gritar. A otro tal vez le va a gustar las características de lo que seguimos. Hola Marce, las características de lo que seguimos se va a impregnar en nosotros. Ya sea colores, ya sea la forma de hablar, ya sea la forma de pensar, pero vamos a adquirir las características de quienes seguimos. Entonces cuando Jesús dice acá en Juan 13, versículo 15, dice, porque yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces lo que Jesús espera de nosotros es que nosotros adquiramos o tengamos o asimilemos el cómo era Él. Entonces somos llamados a donde tú te muevas, en tu trabajo, en tu familia, donde tú estás socialmente. Y a veces nosotros pensamos y confundimos, no, yo tengo que ser aquí en la iglesia. Y yo siempre he dicho, ser un seguidor de Jesús aquí en la iglesia es fácil. Porque estamos rodeados de otros cristianos que nos alientan a eso, que nos animan, pues no sé, ya sea para orar, leer la Biblia, o amar, o abrazar, etc. Pero somos llamados a ser Jesús a la gente afuera. Somos llamados a ser Jesús a otras personas. Somos llamados a ser Jesús con los demás. Jesús no vino para encerrarse y vivir una vida encerrado y diciendo, síganme, no. Él caminó en las calles. Él visitó a las personas. Él se relacionó con los rechazados. Él buscó al necesitado. Él se reunió con los grandes eruditos y se reunió con aquellos que no sabían tanto. Se reunió con muchos, tal vez adinerados y también con los... Él fue transversal en todo lo que significa la sociedad. Y en cada lugar donde Jesús estuvo, se comportó de la misma manera. No es que él era uno en un lugar y era otro en otro lugar. Y eso habla de la dicotomía que muchas veces nosotros como cristianos tenemos. Porque a veces nosotros cuando estamos en un ambiente con otros cristianos o nos comportamos moralmente o éticamente correcto, pero a veces cuando estamos en otro lugar nos distendimos y allá sale quien realmente somos. Entonces, Jesús no tan solo vino para impulsarnos a un hacer, e impulsarnos a un mover donde tenemos que hacer muchas cosas, sino que Él quería tratar nuestro ser interno. Por eso Él dijo, les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho. Sean como yo soy. No es fácil, porque es contra la naturaleza del ser humano. No es fácil porque va contra nuestro propio ser. Pero ese es el llamado, ese es el desafío para cada uno de nosotros. Por eso que el sígueme de Jesús está abierto a todos, al que quiera. El que quiera seguirme, sígame. Está abierto a todo ser humano. Pero el seguirlo tiene un costo. El ser como Él es. El caminar como Él caminó. El relacionarse con otros como Él se relacionó. El aceptar a otros como Él lo aceptó. El amar a otros como Él. Y eso es lo trascendente y es lo que marcó la sociedad en donde estaba Jesús. Y es lo que necesita la sociedad hoy. La sociedad hoy no necesita escuchar más prédicas de Jesús. Bueno, sí, pero necesita ver a Jesús. Y en ese ver a Jesús es donde tú y yo somos los representantes. El apóstol Pablo lo llamó embajadores. Bueno, un poquito más adelante, para no pegarme ahí. Por Juan 13, versículos 34 al 36 o 34 al 35, dice lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ya eso ya es complejo, ¿eh? Eso. Pero dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, porque así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, bueno, Jesús está hablando algo tan profundo, diciendo, oye, mira, la gente
Primero les doy un mandamiento: ámense, quiéranse, valórense unos a otros. Y Jesús está hablando algo profundo, está hablando algo del corazón, está hablando algo del alma, está hablando algo del interior. Y en el versículo 36, Pedro: ¿y a dónde vas, Señor? Pedro sale con una pregunta. ¿A dónde iba? Jesús está hablando de una cuestión y Pedro sale con otra. Es tan interesante porque es como nosotros a veces somos. Jesús nos habla cosas y nosotros decimos: ya, Jesús, sí, pero... y hacemos otra. Entonces, pero el llamado de Jesús es un nuevo mandamiento, algo diferente, porque ellos habían escuchado la ley, la Torá y todo este tipo de cosas, pero aquí Jesús les dice: mira, si esta cuestión es simple, tienen que aprender a amarse unos a otros como yo los amo, tienen que aprender a valorarse como yo los valoro, tienen que aprender a respetarse como yo los respeto, tienen que aprender a caminar unos con otros como yo camino con ustedes. Y eso es lo trascendente. Jesús es quien marca la diferencia. Precioso. Yo lo encuentro grandioso. Porque el llamado de Jesús no es vivir una vida pegada al techo. No es vivir una vida donde yo paso toda la vida, no sé, adorando, no sé, pero como pegado al techo. Pero Jesús nos llama a vivir una vida real en la sociedad. Ámense unos a otros, porque en la medida en que ustedes se aman, la gente va a verme a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y después sale Pedro. ¿Dónde vais, Jesús? Pedro era tan desubicado. Jesús hablando de una cosa y Pedro sale con otra. ¿A dónde vas? Como queriendo hacer algo, como ¿qué tengo que hacer? Más que el que tengo que ser. Entonces, y ahí es donde se genera la confusión, porque nosotros inevitablemente por la historia del cristianismo latinoamericano, o en muchos otros países igual, se nos ha impuesto o se nos ha traído un cristianismo del hacer, del sacrificio, de la entrega, y que tiene sus sentidos, pero muchas veces tenemos un sacrificio y una entrega externa sin necesariamente tener las características internas. De hecho, Jesús habló en Mateo 15, ¿cierto? Versículos 8 al 11. Mateo 15, del 8 al 11, dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. Chuta. Es fuerte eso, porque Jesús está hablando al pueblo de Israel, está hablando a los judíos, le está diciendo: mira, ustedes adoran a Dios, pero ¿saben qué? Su corazón está lejos de Dios. Ustedes dicen adorar al Padre, pero en realidad su corazón está lejos del Padre. Y luego añade: en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. O sea, son imposiciones humanas que cuando nosotros pensamos que las cumplimos, estamos bien con Dios. Y para caminar con Dios, andar con Dios, no se trata de un cumplimiento de reglas o ser moralmente o éticamente correcto. El amar al otro, el caminar con otro, el valorar a otros, el cómo se manifiesta el evangelio para otros, es como Jesús nos mide. Después añade y dice lo siguiente. Jesús llamó a la multitud en Mateo 15, estoy leyendo Mateo 15, 10, dice que Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan algo. Escuchen y entiendan, no tan solo escuchen. Escuchen y asimilen esto. Escuchen e interioricen esto. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Lo que contamina a un ser humano, lo que afecta al ser humano, no es lo que entra, no es lo que uno, sino lo que sale, porque Jesús tenía muy claro que tiene que ver con el interior del ser humano y no con lo exterior. Es tu relación con Jesús, es mi relación con Jesús, el cómo yo me asimilo a Él, el cómo yo expreso, ¿cierto?, a Jesús en mi vida con los demás. De eso se trata todo. Entonces hay personas que me dicen: no, pastor, es que yo tengo un carácter. Bueno, a lo mejor es tu carácter, pero no es el carácter de Jesús. Y los seguidores están llamados a tener el carácter de Jesús. El cómo tú tratas a otros, el cómo tú te relacionas con los demás, va a mostrar a ese Jesús que hay en ti. Pero no nos autoengañemos, porque cada uno sabe cómo es con los demás. ¿Cómo eres tú con los demás? ¿Cómo eres tú cuando vas al supermercado, ahora que hay filas por hacer, tratas de meterte por otro lado o hacerla a la fuerza? ¿Cómo tú te estás relacionando con los demás?
Tal vez es buena idea cuando tú vas a ir al supermercado, al banco, alguna cosa donde hay filas largas, échate unos dulces al bolsillo y cuando estás allá, dale un dulce al que está adelante, al que está atrás, y comparte con ellos lo que tal vez hay en ti, pero sé como Jesús sería hoy. No tan solo para cumplir las reglas, como dice acá, como Jesús les está diciendo, sino como somos, como era Jesús con ellos. Entonces, en base a eso, es tan interesante porque el centro y núcleo de toda religión es el hacer y cumplir normas. Toda religión te va a llevar a cumplir normas y a llevar reglas y cumplir con ciertas cosas. Si tú te vistes de tal manera, si tú hablas de tal manera, si tú haces tales cosas, eres aceptado. Y si no las haces, no. Pero la realidad es que Jesús mira más allá de esto. Jesús nos llama a desarrollar relaciones con otros demás. Jesús se relacionó con Mateo, se relacionó con los pecadores, se relacionó con los pescadores, se relacionó con las personas. Y Jesús nos llama a eso, a desarrollar una relación con las demás personas que están a nuestro alrededor. Ahora el asunto es cómo nos relacionamos. Y acá me gustaría, tal vez me voy a detener un poquito más, porque si tienes tu Biblia a mano, yo entiendo que tal vez no, pero si tienes tu Biblia a mano, en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo escribe algo aquí en el capítulo 3, Colosenses 3, del 12 al 14. Del 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14. Un poquito de café. Buen café, Coffee Culture. Etiopía. Bacán. Colosenses 3, 12, 14, eso fue un paso. Están distribuyendo, Coffee Culture está distribuyendo café a los hogares. Así que si quieres buen café, Facebook, Coffee Culture, y te lo llevan a la casa. Bueno, Colosenses 3, 12, 14. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Por lo tanto, como escogidos de Dios, ya como seguidores de Dios, como gente que camina con Dios, santos y amados, revístanse, ¿ya? De afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Así es, Julita. Tal cual. Café, bien. ¿Quién puso ese? Bien, Julita. Tú entiendes esto. Entonces, pero Pablo da como un pequeño listado aquí. Lo primero que dice, revístanse. O sea, ponte la vestidura que corresponde. Que la gente pueda ver cómo tú eres. Cuando nosotros nos vestimos, nos colocamos ropita, la gente nos ve. Y el apóstol Pablo viene y dice, ¿qué cosa? Rox, punto a meditar, ser pecador no nos impide seguir a Jesús. Exacto. Bueno, entonces Pablo nos llama y nos dice, revístanse. O sea, que la gente vea esto, que las personas puedan ver en nosotros estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas queremos que la gente nos vea? Primero, afecto entrañable. Aquí hay un listado. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, perdón, y también amor. 8 características sumamente importantes en todos nosotros. Una pequeña repasadita, ¿cierto? 10 minutitos a estas características que muestran a Jesús a los demás, que los demás puedan ver a Jesús en nosotros. Entonces, primero que él dice, vístanse de afecto entrañable. Este afecto entrañable tiene que ver con lo mismo que escribió el apóstol Pablo en el libro romano, del amor fraternal, de ese amor donde podemos amar a los demás, echar de menos a los demás, donde podemos no tan solo asistir a una iglesia, sino que ser parte de una comunidad. No tan solo asistir, ser miembro de un lugar, sino que realmente poder ser parte de ese lugar. Es muy diferente, ¿eh? Entre asistir y ser parte. Cuando yo asisto a un lugar, voy de visita. Pero cuando yo soy parte de ese lugar,
genera este afecto entrañable. Entonces, cuando yo camino en la ciudad, cuando yo camino en la comuna, cuando voy al supermercado, cuando voy al banco, tengo que aprender a amar al otro como a mí mismo. Tengo que aprender a amar al otro como a mí. Tengo que aprender a expresar ese amor, ese afecto, ¿cierto? De familia con aquellas personas que aún no conozco, que aún tal vez ha sido complejo. Lo segundo que el apóstol Pablo nos llama es a la bondad. ¿Qué es lo que es la bondad? La bondad es ser bueno, es bueno con otros. Bien, Jairo, café con Jesús. Eso es. Y ser bondadoso, buscar el bien de los demás, buscar el bien de otros, ser bendición para otros. Entonces, cuando yo llego malhumorado, cuando yo llego, me aprovecho de otros y digo, no, manipulo situaciones para buscar mi beneficio personal. Cuando uno, de alguna manera, busca caminos para aprovecharse, engañar o buscar el bien, buscar lo que otro tiene para mi propio bien, estoy mal. Pero cuando la bondad tiene que ver con el buscar el bien de los demás. Recuerdo cuando Jesús miró Jerusalén, miró a las personas, no es que miró a la ciudad y dijo qué bonito el edificio, qué bonito la casa. Jesús cuando miró Jerusalén, miró a las personas y dijo, están solos, están como ovejas sin pastor, son personas abandonadas. Padre, envía obreros. Bueno, pero Jesús actuó de una manera bondadosa con esas personas. Después, en lo práctico, sanó al enfermo, echó fuera demonios, alimentó a las personas. Jesús, en lo práctico, demostró la bondad cuando Él alimentó a otros, cuando Él compartió con otros, cuando Él le dice, oye, vayan, alimenten a la gente. Cuando Él sanó al enfermo, cuando Él liberó. Esos son actos de bondad del reino. El reino es un reino bondadoso en el cual cada uno de nosotros podemos manifestar eso a las personas. Hay mucha gente a tu alrededor tal vez que está pasando necesidad. Y si tú tal vez tienes 2 o 3 paquetes de tallarines, ¿por qué no compartir uno con ellos? Tal vez hay una persona enferma. ¿Qué nos cuesta ir a hacer una oración con esas personas? ¿Qué nos cuesta orar? Simplemente decir, Señor, ven y trae tu reino sobre estas personas. Es simplemente hacer una oración y esperar que Dios intervenga, esperar que Dios haga un milagro en sus vidas. No nos cuesta nada, pero muchas veces nos retenemos. Ser bondadoso es buscar el bien y el beneficio de los demás. Y no tan solo el mío. Hoy día necesitamos ser bondadosos. Hoy día necesitamos la bondad, que todas las personas podamos ser bondadosos unos con otros. Porque hay personas que no la están pasando bien. O hay personas que tal vez no la van a pasar bien. Y nosotros tenemos que estar al tanto para poder actuar de manera bondadosa con esas personas. ¿Te das cuenta? Después una tercera característica que el apóstol Pablo, estamos leyendo en Colosenses 3, del 12 al 14. Una tercera característica que el apóstol Pablo añade es humildad. Humildad. En una parte, en un momento, pastor, el apóstol Pablo nos llama y nos dice que no nos miremos a nosotros como superiores a los demás. Que no nos miremos a nosotros como que sabemos más que otros. Que no nos miremos a nosotros como en un estrato superior a otras personas. Nosotros no somos mejores que otras personas. Nosotros tal vez de repente tenemos un poco más de información o cosas de ese tipo, pero claramente no somos más que otros. La humildad es saber que no somos mejores que otros. La humildad es saber quiénes somos y quién es Dios. Y que cuando Dios nos ve a todos iguales, sea que uno tenga más o menos cosas, o no sé, pero Dios cuando nos ve a todos por igual. La humildad es ver a los demás como Dios los ve. La humildad es ver a la persona en la calle y no hacer una diferenciación por el cómo se viste, como el auto que anda, o si no tiene auto. La humildad tiene que ver con el tratar a los demás como se merecen, como son, y personas que Dios ama. Humildad tiene que ver con el corazón interno. Entonces, cuando nosotros miramos a otro, nos relacionamos con otro, tenemos que entender que no es que de alguna manera nosotros sabemos más o estamos en otro plano, sino que los miramos como igual.
Y el apóstol Pablo entonces nos llama a un afecto entrañable, a ser bondadoso, a la humildad, y luego añade una palabra que la encuentro maravillosa, que es la palabra amabilidad. Ser amables con otros. Y así, bueno, muchos de ustedes me han escuchado hablar de esto, pero yo realmente lo creo así. Yo creo que hay montones de personas que maltratan a otros en el trato, en el ser. Hay montones de personas que de repente al hablar maltratan a otros. Y errores que todos cometemos. Pero hay personas que son persistentes en el maltrato. Persistentes. Y dicen, no, es que yo soy así, pues el que me quiere así nomás. Pues el que me acepta así. Pero la realidad es que si nosotros somos seguidores de Jesús, tenemos que aprender a ser como Jesús. Y Jesús era altamente amable. Jesús tenía un estándar altísimo de amabilidad. Y amabilidad es una decisión, ¿cierto? Es una decisión de responder bien y mejor a los demás. Es una decisión que tú y yo tomamos cada día para responder al otro, para ser con el otro, ser amable. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué estás? ¿En qué te puedo ayudar? Ser amable con los demás. Vivimos en una sociedad altamente fría e indiferente, en una sociedad altamente individualista, poco amable. Y hoy día Jesús nos llama, Jesús era muy amable con todo. Y nosotros tenemos que aprender esa amabilidad. El ser seguidor de Jesús, el ser un discípulo de Jesús, es manifestar a Jesús hoy. Hoy, manifestar a Jesús hoy, donde sea que estemos. Y allá donde nos llama a ser de amor entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad. De ser amables con otros, del trato con los demás. Y luego añade otra palabra el apóstol Pablo que tal vez para algunos puede ser más conflictiva. Paciencia. Dice que revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Paciencia. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Jehová. Paciencia. Bendita palabra. Aprender a esperar. La paciencia tiene que ver con el aprender a esperar confiadamente en Dios. Cuando nosotros entendemos, imagínate, cuando estaba meditando sobre esto, pensé, y dije, qué increíble, porque cuando le trajeron la mujer adúltera a Jesús, estaba todo alterado. Imagínate esta escena, porque un grupo de fariseos y de religiosos fueron a buscar a esta mujer adúltera que fue, según la Biblia, fue descubierta en pleno acto de adulterio. Y todos ellos armaron todo un escándalo, armaron todo un alboroto para llevar a esta mujer ante Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, que estaba tranquilo, sentado en el suelo, escribiendo algo. Paciencia. Paciencia ante la presión de los demás. Paciencia ante la presión de otros. Paciencia. La paciencia tiene que ver con la capacidad de retener tus impulsos normales. La paciencia es retener aquella capacidad de apaciguar el impulso humano de tener todo lo que quiere de manera inmediata. ¿Ya? Y a veces vamos a un restaurante, no, queremos todo al tiro. A veces hacemos el pedido, un Rappi, no sé, un Jaguar, que lo quiero al tiro. Entonces, a veces estamos relacionándonos con alguien, estamos siendo amables con alguien, pero también queremos una respuesta rápida de ese alguien y lo presionamos y perdemos la paciencia. ¿Qué haces cuando alguien te toca la bocina? ¿Qué alguien cuando tal vez tú vas caminando, llegas a la esquina y hay un paso peatonal y viene un auto y no lo respeta? ¿Qué hacemos allá? ¿Cuál va a ser nuestra manifestación de nuestra vida? Y allá es donde uno se va dando cuenta que en realidad no es tan solo un conjunto de reglas a cumplir, sino que tiene que ver con el ser seguidor de Jesús. Ser seguidor de Jesús es manifestar a Jesús a los demás. Entonces el apóstol Pablo dice, afecto entrañable, revístanse, que podamos nosotros vestirnos y que los demás puedan ver el afecto entrañable, la bondad, la humildad, la amabilidad y la paciencia. De modo que se toleren unos a otros. De modo que se toleren unos a otros.
La tolerancia. Esto es complejo porque somos seres humanos y como seres humanos nosotros reaccionamos y como seres humanos obviamente tenemos particularidades propias y que es de nuestro ser y está bien que así sea. A algunos les puede agradar, a otros no les puede agradar, a algunos les puede agradar mi forma de pensar o no, o mi forma de ser, etcétera. Pero el apóstol Pablo nos llama y nos dice que una de las características de los seguidores de Jesús es tolerar a otros. Es tolerar, tener esa capacidad, la empatía, de alguna manera eh, hablar con aquel que piensa distinto a ti. Hoy día vivimos en una sociedad sumamente intolerante. Cuando alguien sale con un discurso que tal vez es distinto a lo normal o distinto a lo habitual, por lo general las personas se te vienen encima y discuten y todo esto. ¿Cachai? Pero el apóstol Pablo pone como una característica de quienes siguen a Jesús la tolerancia. La tolerancia. Entonces, es divertido, perdón si digo divertido, pero tiene que ver con una cuestión más que nada de poder entender quiénes somos. Entonces, cuando yo leo y puedo ver aquí, ¿cierto? Y puedo descubrir cómo era Jesús con nosotros, vamos viendo que de alguna manera Él fue sumamente tolerante y sigue siendo tolerante con nosotros. No es que Él ha dejado de ser tolerante, Jesús sigue siendo tolerante con nosotros. ¿O no? Sí, y sigue siendo. Nosotros hacemos nuestras pataletas, nosotros hacemos de repente hacemos todo lo que de repente se nos ocurre y Jesús sigue caminando con nosotros. No es que Jesús nos deja, no es que Jesús nos abandona. Él sigue con nosotros y Él camina con nosotros y Él anda con nosotros y nos tolera nuestra rabieta y nos tolera nuestras de repente metidas de pata y camina con nosotros. Y el llamado de Él es que cada uno de nosotros, tanto tú como yo, es que podamos también ser tolerantes con los demás. Y no es fácil. Pero hoy día las personas que son tolerantes son altamente valiosas. Hoy día las personas que tienen la capacidad de escuchar a otro que tal vez piensa diferente de sí, es altamente valioso. Es altamente valioso. Entonces, ¿qué característica el apóstol Pablo le pone a los seguidores? Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia. Pero luego el apóstol Pablo añade otra palabra, que es una palabra maravillosa. Otra palabra, dice, perdónense unos a otros como Jesús los ha perdonado. Y aquí añadimos la palabra perdón. ¿Sí? La palabra perdón. Maravillosa palabra perdón que tiene que ver con el liberar y el soltar a otros. Soltar y liberar a otros de la culpa. Tal vez tú y yo, sin duda, hemos sido muy heridos o muy maltratados o de alguna manera hemos tal vez recibido la maldad de otros o hemos sido objetos de diferentes cosas que tal vez nos afectan, pero somos llamados a perdonar y esto es complejo. Es altamente complejo porque Jesús nos dice que tenemos que aprender a perdonar a otros como Él nos ha perdonado. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así nos dice Jesús. Yo quiero animarte esta mañana. Estas características son características geniales. Afecto entrañable, bondad, ¿cierto? Colosenses 3:12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y llamados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Perdonen ustedes también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú con otras personas? Y eso es, ¿cómo estás tú con esto? El llamado al perdón es un llamado real de Jesús hoy día. O sea, no es que Jesús no ha dejado de llamar, Jesús todavía nos llama a perdonar a otros. A poder liberar a otros de la culpa, que no es eximir de la responsabilidad. Son dos cosas diferentes.
No estamos eximiendo a otros de responsabilidades, pero sí estamos liberándolos de la culpa. Porque cuando nosotros guardamos rencores y odiosidades y enojos contra otras personas, de alguna manera lo que ocurre en nuestro ser es que nos vamos a llenar de amarguras. Y cuando nos llenamos de amargura, perdemos completamente, se distorsiona el evangelio en nosotros. Se distorsiona. Entonces, el perdonar a otros. Jesús por eso dijo, mira, ustedes han escuchado, ama a tu padre y a tu madre. Pero yo te les digo, amen a su enemigo también. Y esto es una cuestión muy, muy profunda. Es un asunto muy, muy del interior de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros conoce sus dolores. Y en esos dolores Jesús nos llama y nos dice, oye, perdona. Libera de culpa a las personas. Libera de culpa a los demás. Y no es fácil. La verdad es que no es fácil. Pero es el llamado que Jesús nos hace. Y en el versículo 14, el apóstol Pablo tira otra característica de los seguidores de Jesús, que es tremendo. Y dice, pero por encima de todo, por encima del afecto, de la bondad, de la humildad, de la amabilidad, de la paciencia, de la tolerancia, del perdón, pero por encima de todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el llamado. Ese es el llamado para cada uno de nosotros hoy día. El llamado para cada uno de nosotros es ese. A amar a otros. La característica del seguidor de Jesús es que ama como Jesús ama. Que no es fácil. Ya en sí eso no es fácil. En sí eso no es fácil. Pero ese es el llamado. Tal vez hubo un tiempo donde hubo un gran énfasis en el saber de Jesús. O en el saber teológicamente, tener la teología políticamente correcta. ¿Ya? Pero la verdad es que al final yo he conocido en el trayecto gente que tiene la información correcta, pero la vive de manera incorrecta. Entonces, en la medida en que caminamos con Jesús, aprendemos a amar como Jesús. En la medida en que caminamos con Jesús, aprendemos a ser como Jesús. A tratar con tolerancia, con amor, con afecto a los demás. Recuerda, cuando partimos hablando, dijimos, versículo Juan 13:15, partimos hablando lo siguiente. Que Jesús dijo lo siguiente. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, Jesús lo que espera de nosotros es que nosotros seamos como Él es. Eso es lo que Él espera. Que nosotros podamos ser con los demás como Él ha sido con nosotros. Ser a otros el Jesús que ellos necesitan. Tener las palabras de esperanza, las palabras de amabilidad, de bondad, de paciencia, de tolerancia. Tener con otros la actitud que Jesús tuvo con nosotros. Eso es lo que se espera. No es fácil, hermano. No es fácil en el sentido que tenemos que aprender a luchar con nuestras propias luchas. ¿Ya? A pelear con nuestra naturaleza humana. Pero seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa ser como Él es. Es maravilloso. Realmente cuando uno se va dando cuenta del efecto que esto tiene, tú te vas dando cuenta que vale toda la pena. Y simplemente a mí me gustaría invitarte hoy día. Así como Jesús llamó a un recaudador, se reunió con los pecadores, así como llamó pescadores y les dijo, síganme. A cada uno de nosotros Jesús en un momento nos llamó. A ti te llamó un momento. En un momento utilizó una persona, una situación, no sé, utilizó algo para que tú te acercaras a Él. Pero tú tuviste que tomar una decisión. O a lo mejor todavía no la tomas y estás escuchando esto. Y te invito a tomar esa decisión. Pero la gran mayoría de los que estamos acá, tomamos una decisión de decir, ¿sabes qué? Sí, voy a seguir a Jesús. Yo voy a ser un seguidor de Jesús. Pero eso significa manifestar a Jesús a los demás. Y ese manifestar a Jesús significa un proceso de cambio interiores
para que los demás puedan vernos. Amén. Quiero animarlos a poder vivir una vida cristiana normal, entre comillas, pero donde tú estás, donde tú te mueves, en el trabajo, con tus vecinos, con donde tú estás. Manifiesta a Jesús allá, que podamos ser a Jesús. De hecho, el apóstol Pablo dijo que la tierra gime, la tierra proclama, la tierra está diciendo, oye, por favor, ¿qué espera la tierra? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa manifestación de los hijos de Dios? El afecto entrañable, la bondad, la humildad, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia, el perdón, el amor, porque así como Jesús hizo con nosotros, que nosotros podamos hacer con los demás. Amén. Oremos. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, ayúdanos en cada área. Tal vez hay áreas en que tú tienes que trabajar. Y te invitamos a entrar en nuestra vida, Dios. Espíritu Santo, yo te pido, Dios, que tú traigas luz a cada uno de los que estamos aquí. Señor, trae tu luz de tu palabra para poder ser Jesús a los demás, para que podamos llevar tu reino a los demás, para que podamos ser la expresión de tu reino a otras personas. Así que, Padre, yo te pido hoy día que en el nombre de Jesús, tú puedas, Señor, obrar en nosotros de tal manera que podamos manifestar a Jesús a los demás. Señor, yo decido hoy vestirme de Jesús. Yo decido hoy vestirme de todas estas características de la bondad, de la paciencia, de la tolerancia, de la fe, de la confianza, del amar. Te damos gracias, Padre. Señor, yo oro en este tiempo, Señor, por cada familia que está escuchando, cada familia de la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, que venga tu reino sobre cada casa, cada familia. Señor, trae lo que ellos necesitan, que tu presencia sea real y efectiva en sus hogares. Señor, tu palabra dice que el fruto del reino es la justicia, es la paz y es el gozo. Y yo oro, Dios, para que en cada hogar de la iglesia, Señor, se pueda manifestar, Señor, la justicia, la paz y el gozo, la alegría de estar contigo. Oramos, Padre, por aquellas personas que tal vez, Señor, tienen enfermos, hay gente que están contagiados a su alrededor. Señor, trae tu reino y trae tu sanidad, trae tu paz a sus vidas. Y oramos por aquellos, Dios, que tal vez tienen temor a perder sus trabajos, o están con temor a perder sus negocios, o están con temor a perder lo que tal vez tú les has entregado en tus manos. Señor, enséñanos a confiar en ti y enséñanos a poner, Señor, todo lo que somos y tenemos en tus manos. Señor, yo oro por los doctores, oro por las enfermeras, oro por cada persona, Señor, que hoy día se expone, así como los basureros o los carabineros, o todas las personas que están sirviendo en algún área a la sociedad. Señor, en el nombre de Jesús, protege sus vidas. Anímalos, Señor, cuídalo y protégelo. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Yo bendigo a cada persona, Señor, que hoy día ha estado escuchando este audio, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amigos. Bueno, Alejandro, Rox, que Dios les bendiga. Un buen café para el día arregla todo. Coffee Culture, amigo. Háganme caso. Bueno, que Dios les bendiga. Recuerda conectarte con en los grupos de conexión. Andrés y Nicole están recibiendo las inscripciones para los matrimonios. Martita está recibiendo las inscripciones para las mujeres. Y yo estoy recibiendo las inscripciones para los hombres. Judith Vargas está recibiendo las inscripciones para los jóvenes adultos mayores de 30 años. Gisela Briones está recibiendo la inscripción de los jóvenes Zoe 25 a 30. César Gallego está recibiendo la inscripción para los jóvenes, ¿cierto?, de 14 a 25. Así que si no estás en algún grupo de conexión, inscríbete en algún grupo de conexión. Reserva también, anota por ahí, 8 de mayo, viernes 8 de mayo, vamos a tener nuestra primera reunión de matrimonios y parejas de la iglesia. Así que reserva el 8 de mayo a eso de las 9 de la noche.
Vamos a hacerlo, vamos a hacer una transmisión, ¿cierto? Pues junto con otras parejas para hacer esta reunión preciosa. Así que para que te planifiques el viernes 8 de mayo a eso de las 9 de la noche vamos a tener la reunión para matrimonios y parejas, ¿ya? ¿Qué más? Ayer también tuvimos la primera transmisión de los niños. Vamos a ir trabajando cada vez más en esto porque también entendemos que hay niños que están en las casas y que también necesitan ser ministrados. Ya amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo y maravilloso y hermoso día, ¿ya? Que Dios les bendiga, el sol tira a salir, no salir, pero la vida continúa y el día sigue, ¿ya? Que Dios los bendiga, amigos. Saludos a todos, a Julita, a la Vani, a la Rox, al Alejandro. ¿Quién más tenemos aquí? Marta Sangüesa, a la Marjorie, María Cristina, Elizabeth Muñoz, Jairo, Fernanda, Isabel y a todos los que nos escucharon esta mañana. Que Dios les bendiga, amigos. Nos vemos el miércoles en la mañana. Continuamos con el próximo Sígueme de Jesús, ¿ya? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Ya? Ya, nos vemos. Chao, chao.